Hola, hola, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y sean bienvenidos al programa Conversaciones con Perspectiva. En la misión de hoy conversaremos en torno al libro de reciente publicación y que lleva por título La persistencia de caudillos locales en América Latina, prácticas políticas informales y democracia en países unitarios. Yo lo tengo en PDF. Eh, Y para hablar de este valioso libro, contamos con la presencia de su autor, el doctor Tomás Dochet. Y antes de darle la palabra, permítanme decirles que es doctor en ciencia política por la Pontificia Universidad Católica de Chile y actualmente es profesor asociado de la Pontificia Universidad Católica del Perú e investigador del Centro de Investigaciones Sociológicas, Económicas, Políticas y Antropológicas. Sus líneas de investigación abarcan los partidos políticos y sistemas de partidos, reformas electorales y la política subnacional. El doctor Dochet es autor de múltiples artículos publicados en las revistas académicas de mayor prestigio y es cofundador y uno de los coordinadores de la Red de Estudios sobre Política Subnacional en América Latina. Tomás, gracias por haber aceptado la invitación para estar con nosotros. Muchísimas gracias, Anselmo. Un gusto estar en tu programa, que he podido ver algunos capítulos, así que excelente poder compartir el tiempo contigo acá. Qué amable, Tomás. Y pues como el tiempo es muy breve, vamos a iniciar este diálogo. Eh, Tomás, quiero iniciar este diálogo con la siguiente pregunta, y eso es sobre todo para los futuros politólogos que nos van a ver y escuchar, y obviamente para el público en general. La pregunta es, ¿por qué estudiar y comparar unidades subnacionales? Te escuchamos. Esta es muy buena pregunta. De hecho, es un poco el motivo por el cual surge esta investigación, este libro, que el libro nace además de mi tesis doctoral. Y la primera pregunta, antes de ir a las razones per se, es ¿de qué unidades subnacionales estamos hablando, ¿no? Cuando uno está en México y escucha sobre el poder legislativo local, se refiere, digamos, a los congresos de los estados mexicanos, ¿no? En otros contextos, la política local tiene más como connotación de municipal. Entonces ahí depende, digamos, en qué país estamos, cuál es la estructura, digamos, vertical del poder en los países. En los países federales normalmente nos centramos mucho más en el nivel intermedio, en los estados, en las provincias, en las regiones. Y en los países unitarios, que es el caso de los tres países estudiados en el libro, nos enfocamos mucho más en los municipios que tienen mayor trayectoria histórica e importancia, aunque el nivel intermedio, las regiones, departamentos también, digamos, toman protagonismo. Pero en términos generales, hay un sesgo hacia estudiar política subnacional en los países federales. En los países unitarios, un poco pensamos que la política local medio que copia lo que está pasando en la política nacional. Y eso, digamos, es una de las principales razones de por qué estudiar política subnacional. Porque ese espejito, ese espejo no funciona, ese reflejo es falso, digamos. Las dinámicas locales no solo que son importantes per se, es decir, necesitamos saber cómo se gobierna en los municipios o en los departamentos o en las regiones, sino que las dinámicas son muchas veces muy disímiles entre los niveles, a la vez que son muy variados a lo largo del territorio. No es lo mismo estar en Lima que estar en Puno, que estar en Tacna, y no es lo mismo estar en Campeche como en el DF. Entonces, esas razones nos llevan a enfocarnos y centrarnos mucho más en lo que está pasando. Te sumo un par de razones más, así brevemente, a partir de un post para el blog de la red que vos mencionaste en la amable introducción, y eso tiene que ver con el hecho de que las políticas públicas que se implementan territorialmente normalmente llegan de manera muy dispar al territorio. Entonces, esa variación nos interesa también. Y finalmente te diría, muchos de los fenómenos que estamos observando a nivel nacional tienen orígenes subnacionales, tienen orígenes en el territorio y por ende, para comprender los fenómenos nacionales cabalmente, necesitamos entender lo que está pasando, digamos, en el territorio.
Y te diría que nos falta todavía, nos falta más estudios sobre política subnacional, sobre política local. Saben muy poco sobre determinados fenómenos y determinados países y partes de esos países. Si justo esa era un poco la intención en la pregunta, Tomás, y corrígeme si me equivoco, porque comparado con las análisis nacionales, pues cuesta trabajo encontrar un gran bibliografía sobre estudios subnacionales de todos los países, pero esa es mi impresión, tú sabes más de eso. Entonces, en ese sentido lo preguntaba. Sí, correcto. En realidad, digamos, llevamos como tenemos un arrastre de deuda en los estudios sobre política subnacional. Te diría, el artículo de Erich Schneider sobre el método comparado subnacional es como un artículo pionero en ese sentido, que un poco abre esa agenda. No es que no haya habido antes Claro. estudios, sino que ese artículo nos da pie a muchos de lo que venimos después para seguir explorando, ¿no? Esas dinámicas políticas locales. Hay cada vez más, desde la red tratamos de impulsar esta agenda de investigación, hay números especializados, hay libros, pero te diría, y concuerdo contigo, nos falta un montón. Déjame darte un ejemplo brevísimo. Un proyecto de investigación que estoy empezando ahora tiene que ver con cómo son las relaciones ejecutivo-legislativo, es decir, alcalde, consejo, entre capitales andinas. Y cuando yo estaba hablando con los colegas sobre eso, no me sabían decir cuáles son los trabajos que debería revisar y mirar. Hay, evidentemente, pero son excepcionales. A lo que voy es que comparado con la dinámica política nacional, no sabemos mucho sobre incluso las capitales, ni te digo otras ciudades más chicas y de repente menos importante en términos relativos, ¿no? Entonces, no sabemos cómo se gobiernan las metrópolis, no sabemos muy bien, digamos, quiénes son los concejales, los alcaldes y qué hicieron a lo largo de sus periodos en ciudades que impactan o cuyas políticas y decisiones impactan sobre millones, literalmente millones de vidas de personas en nuestros países. Totalmente de acuerdo, Tomás, y espero que los futuros politólogos que nos van a ver y escuchar se animen a desarrollar esta vertiente subnacional que ahora mismo vamos a abordar tu libro, que es donde tú abordas esta parte. Y evidentemente el tiempo es muy breve como para abordar toda la riqueza que hay en tu libro, pero sí me gustaría preguntarte, insisto, aunque sea brevemente la respuesta es qué factores, Tomás, qué factores institucionales, estructurales y de cultura política posibilitan que los caudillos locales prolonguen su permanencia en el poder y otros no. ¿Cuáles serían esas, brevemente esas razones? Mm. Esa pregunta está como en el centro del libro, entonces la pregunta es muy buena y yo en ese sentido estudio determinados tipos de caudillos. Yo estudio los caudillos urbanos, si quieres, o en municipios en las tres capitales, en Santiago de Chile, en Asunción o en la zona metropolitana de Asunción y acá en Lima, donde estoy actualmente. Entonces, es la investigación es sobre zonas urbanas, básicamente. Entonces no quiero necesariamente extrapolar el argumento a zonas rurales o a otras ciudades, digamos, podríamos conversarlo, pero para atenerme a lo que está en el libro, efectivamente hay una parte institucional, digamos, ¿no? En muchos de los países de América Latina hasta hace poco teníamos reelección indefinida, que de alguna manera permite, digamos, institucionalmente que se puedan reelegir de manera indefinida, si es que ese es el caso. En el caso paraguayo, que es interesante en ese sentido, la reelección es más limitada. Normalmente era limitada por un solo periodo, después hubo algunas reformas. Y lo que vemos ahí que frente a la imposibilidad legal de presentarse, lo que aparece es el fenómeno de los clanes políticos locales. Es decir, ahí donde yo, caudillo, alcalde, alcaldesa, no me puedo presentar, pongo a mi hermano, primo, tío, papá, hijo, etcétera, etcétera. Entonces no surgen las dinastías o no surgen, digamos, los clanes locales. Y en términos de la investigación, y yo lo que encuentro en el libro, hay básicamente dos cosas. Por un lado, los factores que explican la continuidad o la reproducción de estos líderes políticos en el poder tienen que ver con el fortalecimiento de las bases propias a través de una serie de prácticas políticas informales como clientelismo, corrupción, patronazgo, etcétera. Eh, Control sobre la oposición política local, que puede ser más por el lado de cooptación y, si quieres, incentivos positivos, o por el lado de más control,
digamos, incentivos negativos, de repente represión en algunos casos. Y un tercer factor tiene que ver con neutralizar los otros actores locales, que tienden a ser medios locales en algunos casos, movilizaciones sociales, o de repente algunos otros actores, ¿no? Y ahí nuevamente las lógicas son o bien de cooptación o bien de coerción, si quieres. Y en términos de la salida, y eso es posiblemente lo más interesante de la investigación, ellos no se van porque haya una presión sobre ellos desde el nivel nacional o por parte del Poder Judicial. Hay esos casos, pero en la mayoría de los casos que yo estudié, se van por malos cálculos estratégicos, algunos escándalos locales, corrupción, etcétera. Entonces, lo que yo planteo en el libro es que la reproducción y la salida de ellos tiene que ver con la agencia de ellos y con los factores locales frente a lo que planteaba un poco la literatura de los países federales a nivel, digamos, intermedio, de que hay una cuestión de interacciones con la política nacional, ¿no? Entonces, ellos de alguna manera tienen cierta mayor autonomía y están como, tienen mucho más margen para gobernar de la manera que lo hagan, pero también sus propios errores no forzados muchas veces son digamos, los factores que explican la salida de ellos. Con base en lo que me dices, Tomás, me quedé pensando, probablemente pueda resultar un poco extraña esto que te voy a comentar, pero ¿qué peso tiene la variable de la lejanía del Estado central en esta persistencia? Porque creo que también eso deriva, y corrígeme por favor, en que se fomente desde el punto de vista de la cultura, factores culturales, como ese aprecio al carisma, dada esa falta de ese poder central. No sé si es correcta esta apreciación. Sí, es muy buena pregunta porque lo que te dice la literatura o lo que ha sostenido la literatura es que este tipo de fenómenos, autoritarismos locales, caudillos, clanes, son una cuestión de zonas alejadas, ¿sí? Zonas de repente rurales, zonas alejadas de las capitales, periferias de los países. Y lo que estoy viendo, y es como parte del diseño de la investigación, es, mira, pero este tipo de fenómenos lo tenemos en las ciudades capitales, donde se supone que el Estado sí está presente, donde hay una atención de los medios y donde está el centro político, digamos, del país, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que muestra la investigación es que estos no son fenómenos de las periferias o de las zonas alejadas donde la sociedad civil es más débil, donde los medios no llegan y donde en el fondo a nadie le interesa mucho lo que está pasando y por ende los políticos locales pueden hacer más o menos lo que se le da la gana, sino que puede ocurrir también en las capitales y eso de alguna manera es preocupante porque en el fondo lo que te indica es que o por omisión o por connivencia los políticos de los otros niveles, en este caso del nivel nacional, dejan que ese tipo de prácticas y ese tipo de fenómenos se sigan reproduciendo incluso en los centros, digamos, del poder político de los países. La variable partidos políticos, esa debilidad también contribuye a esto, Tomás. Sí, y eso de hecho es uno de los factores que de alguna manera distingue los países, ¿no? En cierto sentido, o la investigación en los tres países. En el caso de Paraguay, los partidos son centrales, ¿sí? Son súper fuertes y son súper presentes en el territorio. Y además, digamos, el Paraguay tiene la particularidad de que tiene este, este instituto, esta institución de la intervención nacional, donde el presidente, con previa aprobación en el Legislativo Nacional, pueden intervenir los municipios, el gobierno municipal, y sacar de alguna manera al intendente, que es el alcalde en Paraguay, ¿no? Entonces son los partidos políticos que conectan los niveles de política. ¿Sí? Entonces, en Paraguay está muy conectado, porque a los partidos les interesa lo que está pasando en los niveles subnacionales, sea porque necesitan movilizar los votos, sea porque son partidarios, o sea porque de alguna manera tratan de controlar que esas personas gobiernen de una manera más o menos democrática. En el Mm. otro extremo, lo que tienes es el caso peruano, donde la debilidad de los partidos y la total desconexión entre los niveles básicamente hace que los partidos políticos nacionales
son efectivamente nacionales en el sentido de las elecciones nacionales y su presencia en los gobiernos subnacionales o locales es muy limitada y donde básicamente los políticos no pertenecen a los partidos, son outsiders en muchos casos, son personas que básicamente ocupan las listas de candidatura en los momentos electorales y después se desprenden de los partidos, ¿no? Y el caso chileno es un poco el caso intermedio, donde teníamos partidos tradicionalmente súper fuertes, pero donde había como una creciente autonomía de la política local frente a la nacional, aunque me parece, y yo hace años que no sigo el caso chileno de cerca, que depende un poco de dónde te pares. En las regiones fuera de la capital, la desconexión es un poco más fuerte, y en la capital es un poco menor, digamos, la desconexión. Y muchos de los casos de candidatos presidenciales o liderazgos de renovación vienen de gestiones municipales, lo cual es interesante frente a al caso como el peruano. Utilizando una palabra muy actual para no hacer spoiler de toda la riqueza argumentativa y empírica que tienes en tu trabajo, Tomás, eh, y ya de una forma nos acabas de dar una respuesta a esto que te voy a preguntar. ¿Qué otra similitud y diferencia destacarías en la política subnacional de los tres países que analizas en tu texto, Mm. de Perú, Chile y Paraguay? Sí, un poco en línea lo que te comentaba, digamos, ¿no? La variable de los partidos políticos y su presencia es clave para entender las dinámicas, ¿no? Cuando estamos hablando de crisis de representación, estamos hablando básicamente de que los partidos no tienen raíces, son débiles, ¿no? Y las raíces, evidentemente, podría ser directamente con los votantes, y es como una manera de observarlo y de medirlo, pero también podemos pensar en raíces como en la presencia orgánica en el territorio y en este caso en los gobiernos municipales. Entonces, ahí varían mucho y a pesar de eso, digamos, las dinámicas son relativamente similares. Yo te diría que en Perú, digamos, los gobiernos locales son más precarios, más difícil de estudiar también y más gobernados de una manera más personalista, con mucho predominio de las prácticas políticas informales. En Chile siempre tuvimos esta idea de que es un país, el país más democrático, el país donde los partidos son más programáticos. Y lo que me parece que viene mostrando investigaciones de los últimos 15 años más o menos es que no es necesariamente tal así, ¿sí? De que fenómenos como el clientelismo son presentes incluso en la capital y en otros municipios, que los partidos son débiles en su presencia en el territorio, es decir, digamos, ¿no? Hay como una creciente brecha o desconexión entre los niveles. Y en el caso paraguayo es súper interesante porque es el caso que posiblemente yo conocía menos y creo que en términos comparativos es el menos conocido, menos sabemos lo que está pasando en países como Paraguay. Es interesante nuevamente la presencia de los partidos políticos porque no es difícil hablar con los políticos. La política es parte de la vida cotidiana. O sea, encontrar un militante, una persona, digamos, es más bien difícil encontrar una persona que no es simpatizante militante o que su familia no fue militante o simpatizante de algún partido o liberal o colorado en este caso. Entonces es también mucho más fácil hablar sobre la política porque gira alrededor de la política, ¿no? Entonces creo que por ahí va un poco el tema, más allá de lo institucional que te comentaba antes, de la imposibilidad de la reelección indefinida en el caso paraguayo. Y hoy en día también en Perú. En Perú está prohibida la reelección inmediata y en Chile está restringida a tres mandatos seguidos. Ujú. Y Tomás, para esclarecer un poco este papel de los caudillos, te quiero preguntar, ¿qué características distinguen a estos nuevos caudillos en relación a los caudillos de las décadas previas a la tercera ola de democratización? Sí, yo estaba pensando en la respuesta a esta pregunta, digamos, y ahí depende un poco cuánto atrás me parece que vayamos y qué entendemos por caudillo. Entonces, los caudillos del siglo XIX eran los caudillos nacionales, eran los líderes militares, básicamente, los grandes líderes nacionales que libraban las guerras o bien de independencia o las guerras civiles posteriores, ¿no? Esos no tenemos hoy en día, digamos, salvo algunas excepciones que uno podría decir que, no sé,
que Hugo Chávez era caudillo o que en otros países haya caudillos. Pero digamos, lo que yo planteo en el libro, un poco retomando algunas investigaciones también sobre Nicaragua y otros países, es que hoy en día los caudillos son caudillos electorales más que nada y llegan por vías democráticas. ¿Sí? Entonces ahí, y esa figura normalmente está restringida o está mucho más presente y mucho más comúnmente se habla de caudillos a nivel local, en los gobiernos subnacionales. Depende, varía mucho por los países. A veces se llaman caciques, a veces les llamamos caudillos, digamos, depende del contexto, pero tienden a ser políticos subnacionales, ¿no? Entonces, en el caso mío, lo que yo planteo es que los caudillos básicamente son los alcaldes, alcaldesas que están por 3 y más periodos seguidos en el gobierno y que utilizan este tipo de prácticas políticas informales, como te comentaba, o prácticas más graves como es persecución a la oposición o control de los medios locales, ¿no? Entonces, esa es una parte. Y la segunda parte, muy brevemente, tiene que ver con cómo llegan. Y efectivamente, cómo llegan tiene que ver con las elecciones y con la construcción del poder. Y creo que ahí es como la parte que nosotros todavía no terminamos de entender muy bien, es cómo se instalan los caudillos en el poder. Y en los 6 casos que yo trabajé, que son 5 caudillos y un clan familiar, hay una clara construcción que vos podés observar a lo largo de las sucesivas elecciones en términos de los apoyos electorales, ¿sí? Y normalmente al cabo del tercer gobierno, se va rompiendo la lógica, ¿sí? Y en muchos de los contextos que yo estudié me decían, mira, los primeros 2, 3 gobiernos súper bien, se ocupó de nosotros, ¿no? Buenas políticas públicas a nivel local, programas sociales, etcétera, etcétera, pero a partir como que del segundo, tercer periodo como que se dejó llevar ambiciones personales, corrupción, reelección o ambiciones, digamos, políticas más grandes, ¿no? Entonces, creo que esa construcción de poder y construcción de las bases electorales sigue siendo como un debe en un contexto donde los gobiernos locales son muy personalistas, digamos. Los gobiernos locales, los gobiernos municipales en América Latina son muy centradas en la figura del alcalde. Si vos vas en cualquier país, al menos de América del Sur, la gente no sabe quién es el concejal, pero la gente sí sabe quién es el alcalde en todo caso. Y estos alcaldes que yo estudié, estos caudillos, lo interesante que tienen, y eso es más como una cuestión de características personales, son gente muy abierta, gente muy horizontal, gente que recibe a los vecinos, gente que conoce los distritos y gente que, como me decían en diferentes contextos, son animales políticos, digamos, son líderes, tienen como... ¿Viste? Esta cercanía, este carisma de hacer la política. Entonces me decían en Paraguay, no, este alcalde, este intendente se sienta acá a las 5 de la mañana con su tereré y empieza a atender gente. Eso hoy en día ya no lo ves mucho, digamos, ¿no? Pero es la característica de estos liderazgos personalistas que efectivamente tienen cierta cercanía y que se saben relacionar con las personas, ¿no? Uno podría decir, eso es la política a la vieja, digamos, ¿no? Pero, digamos, la política municipal nuevamente no pasa tanta por las redes sociales, por la televisión, digamos, es mucho más personalista y mucho más de cercanía, de la presencia, digamos, de los políticos en la comunidad. Qué bien que comentas esto último, porque responde a lo que justo te iba a preguntar, Tomás, de que efectivamente creo que el contexto, que es, digamos, en contexto democrático, es parte de lo que distingue a estos nuevos caudillos. El discurso con el que ascienden, que también es totalmente diferente al de hace 3, 4 décadas. Y justo te iba a preguntar esto, normalmente a nivel nacional, las redes sociales han como que potenciado esta vinculación del líder caudillo con sus posibles electores, si eso sucedía a nivel subnacional, pero lo acabas de responder de manera muy clara. Sí, las redes sociales, te diría yo empecé la investigación en 2016 y tú sabes que el contexto en términos de redes sociales, presencia de nuevos medios, es como va de manera muy rápida. Entonces, los casos que yo veo son casos que vienen desde la década de 2000 hasta, digamos, las siguientes 2 décadas. Entonces, posiblemente uno de los factores que limita la aplicación, digamos, de los argumentos y de los hallazgos hoy en día es que...
digamos, la presencia de las redes sociales y de los medios es mucho más fuerte y mucho más importante. Ahora, a pesar de eso, como te decía, la política local no pasa tanto por los medios y en todo caso pasa mucho más por Facebook que por Twitter, ¿no? Hay como diferencias. Y por el otro lado, lo que hacen las redes sociales es que te permiten denunciar. Y eso pasaba en muchos de los casos. A partir de 2010 para acá, digamos, grupos de estudiantes normalmente armaban páginas web, perfiles donde denunciaban. Ahora, las redes sociales no te terminan de construir el liderazgo, ni la oposición, digamos, ¿no? Entonces, ahí hay que dar, digamos, ¿no? Hay que hacer otro tipo de construcción, de trabajo más territorial, digamos, ¿no? Las redes sociales no alcanzan para construir un liderazgo alternativo frente a un liderazgo tan predominante como son los caudillos que yo estudié. Sí, claro. Tomás, y finalmente, en tu opinión, ahora que hay mm, demasiadas análisis sobre la, lo que es o no es democracia, pensando en estos populismos y caudillos, en tu opinión, puede denominarse como democracia un, un país en donde coexisten esos caudillos locales? Es decir, ¿puede una democracia persistir ante la presencia de esos caudillos locales? Sí, es una pregunta compleja por varias razones, pero digamos la primera razón tiene que ver con cómo definamos la democracia. Eso es una discusión inacabable y podríamos estar una o media hora más. Pero digamos, creo que el punto ahí es que yo, en función de lo que plantea Sebastián Mazuca en uno de sus trabajos de 2010, separo un poco el tema del acceso al poder y el ejercicio del poder. Entonces, digamos, yo en línea con él tomo la democracia como la manera de cómo se accede, digamos, ¿no? El régimen político, digamos, la manera de acceder al poder, que es a través de las elecciones o a través de, digamos, golpe de Estado o prácticas no democráticas. Frente a eso, digamos, decimos que el ejercicio del poder puede ser más, si quieres, eh, burocrático, administrativo a la Weber, y frente a eso, más patrimonialista, neopatrimonialista, ¿no? Yo un poco discuto ese concepto, pero digo, mira, lo que hacen ellos es que tienen una serie de prácticas políticas informales que van desde las más leves hasta la más grave, un poco lo que comentábamos antes. Y el punto ahí es que estas dos dimensiones, la del acceso, ¿sí? La de régimen, y la del ejercicio, si quieres, burocrático frente a neopatrimonialista, son ortogonales, ¿sí? No están relacionadas entre sí, ¿sí? Entonces puedes tener cuatro combinaciones de acuerdo a estas dos dimensiones. Entonces, lo que yo planteo en el libro es que efectivamente la democracia convive con un ejercicio del poder, si tú quieres, podríamos llamarlo no democrático, o no tan democrático, o informal, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Entonces, claramente puede convivir. Lo que pasa es que tiene efectos que son negativos, si quieres, para la democracia, desde el punto de vista más institucional, más, digamos, universalista y más en términos de políticas públicas presentes para todas las personas del distrito. Entonces, muchas veces estos líderes son mucho más particularistas, personalistas. Eso va un poco en contra de nuestra perspectiva más institucionalista de la democracia. Muchas veces cultivan apoyos en determinados sectores de la población y también planteo en el libro es que la lógica es de amigo-enemigo, de garrote o de zanahoria. Es decir, o estás conmigo o estás contra mí, ¿no? Muchas veces la visión sobre la realidad política es muy blanco-negra. Entonces, creo que eso no le hace bien a la democracia, más allá de que, y ese es uno de los, de las consecuencias de lo que uno podría tomar de la investigación, creo que a nadie le hace bien que haya un alcalde por 5 periodos o que haya la misma familia gobernando por un cuarto de siglo. Estamos hablando en algunos contextos donde el mandato es de 5 años. Entonces me parece sano para la democracia que en la mayoría de los países se está retrocediendo de la posibilidad de la reelección indefinida y que se están poniendo, digamos, diferentes límites de 2 o 3 periodos que mantienen la posibilidad de la reelección y del castigo o de la reelección de los alcaldes locales y al mismo tiempo dice, hasta acá llegaste,
o te vas a casa o te vas a otro cargo, gobernador, diputado, senador, o en todo caso presidente, presidenta. Entonces creo que esa relación no es tan, digamos, con la democracia, no es tan difícil como, por ejemplo, en algunos casos en México, en algunos casos en Argentina, donde realmente estamos hablando de regímenes, ¿no? Que son autoritarios, diría Gibson, o que son no democráticos, diría Agustina Giraudi, pero digamos, ¿no? Hay toda una discusión sobre eso. En todo caso, me parece que ellos llegan a través de las elecciones, saben aprovechar ese mecanismo electoral, saben construir sus bases, pero en la mayoría de los casos terminan mal. Lo que sí es preocupante, y cierro con eso, es que el control sobre su ejercicio del poder es muy débil, porque a nivel nacional las contralorías, que deberían serlo, son débiles, los partidos que deberían velar un poco por quiénes son sus alcaldes, están cada vez son cada vez más precarios. A nivel local, la oposición muchas veces es débil o debilitada por el mismo alcalde de turno. Y la sociedad civil depende mucho del contexto. Entonces, en el fondo, lo que vos tenés es un gobierno alcaldista, ¿no? Con la centralidad del alcalde y con los poderes de facto en sus manos, sin mucho control. Entonces, creo que más allá de las limitaciones institucionales en términos de la reelección, necesitamos fortalecer la parte de control sobre los alcaldes y necesitamos nivelar la relación entre el ejecutivo local, es decir, el alcalde, intendente o según se llame, y los consejos y los concejales, regidores, regidoras. Sí, muy cierto. Esto de limitar ese es para que no se prolonguen el periodo de legitimarse y también cerrar la pinza con este control sobre los recursos, que es también lo que permite ese mantener ese clientelismo y que refuerza lo otro, ¿cierto? Sí, sí, totalmente. Entonces, creo que necesitamos más control institucional y necesitamos también como mayores investigaciones para entender cuáles son los problemas. Y me parece que, por ejemplo, lo que preguntabas tú, un poco cómo varía la posición de los alcaldes o cuáles son las diferencias entre los países. Creo que hay mayor control, aunque si les preguntas a los chilenos va a ser insuficiente, pero hay mayor discusión y control sobre cómo se ejerce el poder, sobre el tema de la corrupción en los municipios que en los otros países, digamos, ¿no? Hay mayor interés por pensar cómo limitar el poder, cómo limitar el ejercicio, en todo caso, cómo controlarlo, ¿no? Entonces creo que ahí hay un debe en términos de posibles reformas institucionales y fortalecimiento de los mecanismos de control. Y te diga también fortalecimiento de las burocracias locales y de los aparatos con los que cuentan los concejales en las municipalidades. Y ya en esta larga petición, Tomás, también mayor sociedad civil que permita fiscalizar y controlar a estos caudillos alcaldes. Totalmente, sí. Y me preguntaban en algunas de las presentaciones del libro, claro, sociedad civil es importante, sí es importante, a veces está más cooptada que en otros contextos. El problema es que cómo creamos la sociedad civil donde no está la sociedad civil, digamos, ¿no? Entonces, puedes pensar, entonces hay que fortalecer los mecanismos participativos para que la sociedad civil tenga, digamos, incentivos a organizarse, pero en un contexto de un alcalde no tan democrático, digamos, no tiene ningunos incentivos para fortalecer esos mecanismos y por ende fortalecer la sociedad civil, digamos, ¿no? Entonces también creo que de repente hay un llamado a los medios, hay llamados a la academia y hay llamados a la sociedad civil en otros contextos de mirar más y de fortalecer las iniciativas a nivel local en nuestros países, de tal manera que crezca la calidad de la democracia o del ejercicio del poder en los municipios y que eso efectivamente permita ese rejuvenecimiento y digamos, esa renovación de la democracia desde abajo. Y en ese sentido me gustan mucho algunos de los casos de liderazgos muy importantes que cobraron mucha vigencia a raíz de la pandemia, que por lo demás fue nefasta para todos y para todas, pero muchos de los alcaldes se tuvieron que encargar y enfrentar las demandas, ¿sí? En un contexto muy inusual, pero crecieron liderazgos súper interesantes que pueden llegar a renovar la política nacional. Y también continuando un poco con este argumento, Tomás, también dependiendo del tipo de profundidad de desigualdades que existan en esos, también permiten el surgimiento tanto de liderazgos democráticos, pero también de estos seductores y manipuladores del discurso que facilitan mucho esta permanencia.
Sí, correcto. Ahí hay dos puntos que nosotros tratamos de empujar en la agenda desde la red de estudios de política nacional. Uno tiene que ver con que efectivamente tenemos países muy desiguales y tradicionalmente cuando pensamos la desigualdad, pensamos en términos interpersonales, pensamos en términos de ingresos, pero tenemos muchísimas, y hay mucha deuda sobre eso, muchísimas diferencias territoriales, Ujú. geográficas, en, digamos, en términos socioeconómicos, en términos democráticos, y esas brechas no están muy bien cerradas y no están muy bien analizadas. Entonces, pensemos cuando pensamos desigualdad en términos socioeconómicos, pero también en términos políticos, también la dimensión territorial, que es uno de los aspectos que nosotros, digamos, buscamos entender y que de alguna manera te hacen el caldo de cultivo para que aparezcan estos líderes. No necesariamente en todos los casos de bajos recursos, bajos ingresos, de municipios de bajos ingresos, van a surgir, Claro, ¿sí? Pero son los caldos de cultivo, son los contextos donde surgen. Y ojo, paréntesis, acá también, no es que el fenómeno de los caudillos locales sea fenómeno solo de municipios ujú, de bajo nivel de desarrollo socioeconómico. También tenemos en los, ¿no? Son otro tipo de caudillos y son otro tipo de prácticas. De repente, la corrupción es mucho más, etcétera, etcétera. Tráfico de influencias, lo conocemos todo. Entonces, creo que hay que ampliar la mirada y necesitamos más investigaciones empíricas. Y lo otro, y cierro con eso, es que cada vez más, y un poco volviendo al principio de por qué es importante estudiar la política local, la política subnacional, hay más investigaciones mostrando que la gente se genera su opinión sobre la confianza en la democracia, la preferencia por la democracia como sistema político a nivel macro, a nivel de país, en términos de su contexto inmediato. Y por ende, si vos vivís en un contexto no democrático o un contexto donde el ejercicio del poder es particularista, arbitrario y puede ser autoritario, y donde, digamos, los servicios básicos no funcionan, la gente no tiene por qué preferir la democracia. Y después, claro, nos salta cuando llegamos a tener un liderazgo antisistema, un liderazgo populista, un liderazgo autoritario a nivel nacional. Pero si no nos preocupamos por los contextos en los que viven las personas, en los contextos inmediatos, nunca vamos a entender el surgimiento de estos liderazgos a nivel nacional. claro, entonces en parte esto explica el aumento según Latinobarómetro, de las personas que a la pregunta de no tendrían ninguna objeción de un gobierno, aunque no sea democrático, con tal de que le resuelvan sus problemas. Correcto, y hay que pensarlo nuevamente, ¿no? Para muchas personas es difícil de imaginárselo. Si vos demoras 2, 3 horas llegar a tu casa y llegar a tu trabajo, son 5 o 6 horas que perdiste en el tráfico. Si vos tenés miedo a salir a la bodega o al almacén, digamos, de la esquina, nuevamente, si vos, como acá está la epidemia de extorsiones en la capital, si vos no podés tener un negocio, si vos tenés que cerrar a las 4, si vos estás expuesto a pagar, tienes que cerrar. Entonces, evidentemente, a las personas no les importa tanto si el gobierno es democrático o no, porque todo lo que es su vida personal es un problema, y es un problema no atendido en términos de ingresos básicos, en términos de supervivencia, y hoy en día en muchos lugares, lo cual es todavía más problemático, es básicamente de vida y muerte. No pagás, te pueden amenazar, o te subís a un bus acá y lo pueden disparar. Entonces, creo que mientras el Estado no se vuelva a ser más presente, con mayor fortaleza, digamos, en el territorio, vamos a seguir teniendo esas consecuencias negativas en términos de las mediciones que hacemos a nivel nacional y por ende en los liderazgos que nos van a llegar en las elecciones presidenciales. Y que, de hecho, también estos caudillos conviven con estos hombres fuertes desde el punto de vista de la violencia que, que ejercen, ¿no? En estas localidades o alcaldías. Sí, eso pasa en algunos contextos, yo no lo vi tanto, entonces tienes como varios escenarios, ¿no? O conviven y hay como una especie de tregua entre ellos, o los alcaldes los controlan y por ende tienes como, digamos, una especie de cooptación de los alcaldes, de los grupos ilegales por parte de los alcaldes, o es al revés, o son los grupos criminales los que controlan al alcalde, digamos, o al consejo, a los concejales. Entonces, eso nuevamente, ¿no? Necesitamos estudiar más y necesitamos tratar de separar esa
colusión o esos pactos criminales o esa gobernanza criminal que lo llama la literatura entre, digamos, actores del Estado y actores ilegales que en muchos contextos conviven o están, digamos, ¿no? aplicando selectivamente la ley o simplemente beneficiándose de actividades ilegales o informales, lo cual es muy común, digamos, ¿no? Y creo que es crecientemente común y nuevamente, digamos, si esto lo sumas a los problemas de las personas, entonces vivir digamos, en un contexto donde tienes colusión entre los actores estatales y la policía que te debería proteger, sabes que está ayudando al narcotráfico. Entonces, nuevamente, estamos perdiendo la confianza en las instituciones estatales y es muy difícil después sacar a esas personas o esos pactos del poder municipal. Tomás, solo me resta decir, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y fue un placer haber conversado con el doctor Tomás Dochet, profesor asociado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Una vez más, recomiendo la lectura de esta valiosa obra que, como ustedes acaban de escuchar, hace falta más análisis y este libro, esta obra del doctor Dochet es un ejemplo, en mi opinión, es un modelo de cómo hacer política, de cómo investigar y hacer estudios de política subnacional. Una vez más, gracias, Tomás, y hasta la próxima emisión. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.